Imaginen un país lleno de colores vibrantes, donde el aroma del café recién cosechado se mezcla con la brisa de las montañas y las esmeraldas relucen bajo el sol. Esa es Colombia, una tierra de paisajes exuberantes y gente increíblemente cálida, famosa por su alegría, su música y su espíritu resiliente. En los pueblos y ciudades, la vida cotidiana estaba marcada por la esperanza y el trabajo duro, mientras las familias se reunían en festivales llenos de música y baile, celebrando la riqueza cultural que define al país. Pero en los años 80, ese país vibrante se sumió en una escalada brutal de violencia. Las guerrillas, como las FARC y el ELN, nacidas con ideales de justicia social y la promesa de un futuro mejor para los campesinos y obreros, se volvieron cada vez más violentas. Lo que comenzó como una lucha por la igualdad y la justicia, pronto se transformó en una guerra sin cuartel, donde los secuestros, atentados y enfrentamientos armados se convirtieron en parte del día a día. Las noticias de la época mostraban ciudades sitiadas, pueblos enteros desplazados y una sociedad que empezaba a vivir con miedo. El narcotráfico irrumpió con fuerza, cambiando para siempre el destino de Colombia. El país se convirtió en el epicentro mundial de la cocaína, y los carteles, como el de Medellín, crecieron en poder y riqueza. El dinero sucio del narcotráfico no solo alimentó el conflicto armado, sino que también corrompió instituciones, compró conciencias y sembró el terror en las calles. Los cultivos de coca se expandieron por regiones enteras y miles de familias se vieron atrapadas en la economía ilegal, muchas veces sin otra opción para sobrevivir. Guerrillas, narcos y hasta sectores del Estado vieron en la droga una fuente inagotable de financiación. El dinero del narcotráfico permitió a los grupos armados comprar armas, reclutar combatientes y desafiar abiertamente al gobierno. Incluso algunos políticos y funcionarios se vieron tentados por la riqueza fácil, lo que agravó la crisis institucional y la desconfianza ciudadana. La línea entre la legalidad y la ilegalidad se volvió cada vez más difusa, y la sociedad entera comenzó a sentir el peso de la corrupción y la violencia. La lucha dejó de ser solo política, se transformó en una guerra despiadada por el control de rutas, laboratorios y miles de millones de dólares. Los enfrentamientos entre grupos armados, carteles rivales y fuerzas del Estado se intensificaron, dejando a su paso destrucción y sufrimiento. Los territorios cambiaban de manos constantemente, y la población civil quedaba atrapada en medio de la violencia, sin saber a quién acudir para protegerse. Narcotraficantes como Pablo Escobar crearon ejércitos privados capaces de desafiar al Estado y sembrar el miedo en toda la sociedad. Su influencia llegó a todos los rincones, desde la política hasta el fútbol, desde los barrios humildes hasta las altas esferas del poder. Escobar y otros capos se convirtieron en figuras casi míticas, temidas y en algunos casos admiradas por quienes veían en ellos una oportunidad de ascenso social o protección frente a la violencia. Para la gente común, la vida se volvió una lucha diaria por sobrevivir, tratando de mantener la esperanza en medio del caos. Las familias se aferraban a la rutina, a los pequeños momentos de alegría, mientras la inseguridad y la incertidumbre marcaban cada día. Muchos soñaban con un futuro mejor, pero sabían que cualquier paso en falso podía tener consecuencias fatales. Atrapados entre bombas, retenes y el miedo constante, los colombianos de los años 80 aprendieron a vivir con la resiliencia como escudo, esperando que algún día la paz regresara a su tierra. Para financiar la guerra, las guerrillas recurrieron primero al secuestro, una táctica que no solo era brutal, sino también efectiva para sus propósitos. Este método se convirtió en una herramienta de terror que afectó a miles de familias en todo el país, dejando una marca indeleble en la sociedad colombiana. Una práctica cruel que sembró terror en todo el país. Las calles se llenaron de miedo y desconfianza, y las familias vivían con el temor constante de que sus seres queridos pudieran ser los próximos en desaparecer. Montaban retenes ilegales en las carreteras, donde cualquier viajero podía convertirse en víctima. Estos retenes eran una trampa mortal y nadie estaba a salvo, desde campesinos hasta empresarios, y secuestraban a cualquiera que pudiera pagar un rescate. Las guerrillas no discriminaban, su único interés era el dinero que pudieran obtener.
era una tortura para las familias, que vivían en un estado de angustia constante, esperando noticias de sus seres queridos, mientras las guerrillas utilizaban el secuestro como una herramienta de negociación y una fuente de poder para las guerrillas. Con cada rescate, su influencia y control sobre las regiones aumentaban, consolidando su posición en el conflicto. El verdadero cambio llegó con el boom de la cocaína. Este nuevo negocio transformó el panorama del conflicto, proporcionando a las guerrillas una fuente de ingresos mucho más lucrativa. Las guerrillas pasaron de cobrar impuestos a los campesinos y comerciantes locales a convertirse en socios activos del narcotráfico. Esta alianza con los carteles de la droga les permitió expandir su influencia y poder. El dinero del narco les permitió crecer, comprar armas y prolongar el conflicto. Con estos recursos, las guerrillas podían financiar operaciones más grandes y sofisticadas. Así nació la narcoguerrilla, una alianza que trajo violencia desmedida y desplazamientos forzados. Las comunidades rurales se vieron atrapadas en medio de esta guerra sin fin. Los campesinos quedaban atrapados en medio, obligados a cultivar coca o a huir. Muchos se vieron forzados a abandonar sus tierras, dejando atrás sus hogares y sus vidas. El dinero de la droga corrompió todo lo que tocó y mantuvo encendida la guerra. La corrupción se extendió a todos los niveles, desde las fuerzas del orden hasta los políticos. El secuestro y el narcotráfico destruyeron familias, dejando un legado de dolor y sufrimiento que aún persiste, y paralizaron la economía de regiones enteras. Las comunidades quedaron desoladas, con negocios cerrados y campos abandonados, mientras el país luchaba por encontrar un camino hacia la paz. Mientras las guerrillas se fortalecían, surgieron los paramilitares, financiados por terratenientes y narcotraficantes cansados de la extorsión. Nacieron como autodefensas, pero pronto se convirtieron en ejércitos privados que usaron métodos brutales para combatir a la guerrilla y aterrorizar a la población. Los hermanos Castaño crearon las temidas ACU, que luego se unieron a otros grupos para formar las AUC. Su lucha se desvió rápidamente. Masacres, desplazamientos y robo de tierras se volvieron su sello. Las AUC sembraron el terror y en muchos casos actuaron con la complicidad de sectores de la fuerza pública. Su violencia dejó miles de víctimas y profundas heridas en la sociedad colombiana. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 irrumpió de manera violenta en el Palacio de Justicia, ubicado en el corazón de Bogotá. Su objetivo era claro: exigir un juicio político al entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y llamar la atención sobre la crisis política y social que vivía Colombia en esa época. El asalto sorprendió al país entero y puso en jaque a las instituciones democráticas, generando una tensión sin precedentes en la capital. Lo que en principio pretendía ser un acto simbólico de protesta y reivindicación política, rápidamente se transformó en una tragedia nacional de enormes proporciones. La toma del Palacio de Justicia no solo paralizó a Bogotá, sino que también conmocionó a toda la sociedad colombiana, que observaba con angustia cómo el conflicto armado llegaba hasta el corazón del poder judicial. El ejército colombiano respondió con una operación militar contundente. Durante 28 horas, las Fuerzas Armadas intentaron retomar el control del edificio, desatando un asalto feroz que incluyó el uso de tanques y armas pesadas. En medio del enfrentamiento, un incendio devastador consumió gran parte del palacio, atrapando a rehenes, magistrados y guerrilleros en su interior. Las imágenes del fuego y la destrucción recorrieron el mundo, mostrando la magnitud de la crisis. Al final de la tragedia, el saldo fue devastador. Cerca de 100 personas perdieron la vida, entre ellas varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados, visitantes y civiles inocentes. Además, muchos desaparecieron sin dejar rastro, sumiendo a sus familias en la incertidumbre y el dolor. El país quedó marcado por la pérdida irreparable de vidas y por la sensación de impunidad. La justicia, irónicamente, fue la principal víctima de aquellos días de horror. El ataque destruyó archivos judiciales fundamentales y dejó una profunda herida en la confianza de los colombianos en sus instituciones. El palacio, símbolo de la ley y el orden, quedó reducido a cenizas y escombros. Este evento marcó el fracaso del primer gran intento de paz entre el gobierno y los grupos armados y dejó a la sociedad colombiana profundamente dividida.
Las heridas abiertas por la violencia y la represión tardarían décadas en empezar a sanar, y el país entró en una nueva etapa de desconfianza y polarización. Siempre quedó la duda sobre la posible participación del narcotráfico en la toma del palacio, ya que en esa época los carteles de la droga tenían un poder creciente y buscaban influir en las decisiones judiciales. Esta sospecha añadió otra capa de oscuridad y misterio a la tragedia, alimentando teorías y debates que persisten hasta hoy en la memoria colectiva de Colombia. Tras la tragedia, el M-19 entendió que la lucha armada no era el camino y negoció la paz con el gobierno. En 1990, entregaron las armas y se convirtieron en un movimiento político legal. Su éxito en la Asamblea Constituyente demostró que la paz era posible y que la sociedad estaba dispuesta a perdonar. La nueva Constitución de 1991 transformó a Colombia en un país más moderno y pluralista. Se reconocieron derechos fundamentales y se crearon instituciones clave como la Corte Constitucional. Aunque la violencia continuó, la Constitución del 91 fue un hito y una hoja de ruta para la paz. Los años 90 fueron una de las décadas más violentas de Colombia, a pesar de la nueva Constitución. Las FARC y el ELN, fortalecidos por el narcotráfico, expandieron su poder, mientras las AUC desataron una ofensiva sangrienta. Las masacres y el terror contra la población civil se volvieron comunes. Masacres como las de Mapiripán y Bojayá dejaron heridas profundas. El secuestro se convirtió en una industria del crimen, afectando a todos los estratos sociales. El desplazamiento forzado alcanzó cifras alarmantes, desintegrando el campo colombiano. Millones huyeron de la violencia, engrosando los cinturones de miseria en las ciudades. Tener una constitución progresista no fue suficiente para detener la barbarie. El desplazamiento forzado fue una de las consecuencias más crueles del conflicto. Millones tuvieron que abandonar todo para sobrevivir, amenazados por guerrillas o paramilitares. La población civil se convirtió en botín de guerra, obligada a huir tras masacres o amenazas. Familias caminaban durante días, enfrentando hambre y miedo, solo para llegar a ciudades hostiles. En las ciudades, pasaban de campesinos a marginados, cargando el trauma de la violencia. El país se urbanizó a la fuerza, perdiendo tradiciones y rompiendo el tejido social rural. El Estado tardó en responder a la crisis humanitaria y la ayuda fue insuficiente. Las cicatrices del desplazamiento siguen presentes en millones de colombianos. A finales de los 90, el Estado parecía perder la guerra. Las FARC controlaban vastos territorios y el narcotráfico estaba en su apogeo. El gobierno buscó ayuda internacional y nació el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. El plan modernizó al ejército y permitió ofensivas contra las guerrillas, cambiando el equilibrio del conflicto. La fumigación aérea de cultivos de coca fue central, pero también destruyó cultivos de subsistencia y afectó la salud de los campesinos. El plan fue criticado por enfocarse en la guerra y no en la inversión social. Además, no se combatió con la misma fuerza a los paramilitares, que siguieron actuando con impunidad. El Plan Colombia fue decisivo, pero dejó profundas controversias y consecuencias sociales. Entre 1980 y 2000, Colombia vivió una tormenta perfecta de violencia, narcotráfico y guerra. El dinero ilegal permitió a guerrillas y paramilitares crecer y convertir la guerra en un negocio sangriento. La población civil fue la principal víctima. Masacres, secuestros y desplazamientos marcaron una generación. Sin embargo, hubo momentos de esperanza, como la desmovilización del M-19 y la Constitución del 91. La sociedad, cansada de la violencia, empezó a movilizarse por la paz. Colombia terminó herida, pero no vencida, y su resiliencia abrió el camino para buscar un futuro mejor. La historia de estas 2 décadas es una lección dolorosa, pero también un testimonio de la capacidad de sobrevivir y soñar con la paz.